Hoy, hace 22 años, el mundo se vio sorprendido una mañana con estas imágenes, ¿no? Esto fue un super tarata. La primera impresión era que era un accidente aéreo en el World Trade Center en Nueva York, pero cuando ya cae el segundo avión, el mundo se escarapeló el cuerpo, ¿no es cierto? Era el ataque terrorista más famoso de la historia de la humanidad, ¿no? El ataque a las Torres Gemelas hecho por el Al-Qaeda fue un momento histórico que hasta el día de hoy lloran en los Estados Unidos. Fueron 19 terroristas del Al-Qaeda, fueron 2.977 muertos, 441 fueron socorristas, ¿no? Eran los que intentaban salvar a la gente, y estas son imágenes que evidentemente traen a la memoria un momento, acaso el más dramático de la historia de Estados Unidos junto con Pearl Harbor. Estados Unidos solamente ha sido atacado continentalmente hablando el día de las Torres Gemelas. El anterior ataque fue en Pearl Harbor, que eran unas islas muy lejanas de Estados Unidos, entre Estados Unidos y Japón, que habían sido inclusive compradas a Inglaterra. No era suelo prácticamente, desde el punto de vista americano, suelo americano, era donde estaba la base de Pearl Harbor. Y yo he estado en los dos sitios. A mí me tocó estar en diciembre de ese año, y yo estuve en ese año 2001, en diciembre, repito. El ataque fue en septiembre, 2 meses y medio después, cuando yo llegué para pasar la Navidad con mi hermano, que ese día había estado cruzando por bicicleta el puente de Brooklyn y vio cómo caían los aviones. Apestaba a carne humana. Todavía se olía en las calles, 2 meses y medio después, el olor a carne quemada. Es un momento dramático en la historia del mundo y para los Estados Unidos. Pero esa fue su super tarata. Nosotros en el Perú hemos vivido eso dividido en miles de atentados de toda índole, ¿no? Sendero Luminoso destrozó al Perú y Sendero Luminoso hoy vuelve a existir. Y para que les quede claro, Sendero Luminoso ha gobernado el Perú meses, cuando menos 1 año, 7 meses, de la mano de Pedro Castillo. A Pedro Castillo llega a la presidencia de la República por ser el candidato de un menjunje llamado Perú Libre, SUTEP, CONARE SUTEP, FUDEP, Movadef, Sendero Luminoso. Y pone de ministro de Relaciones Exteriores a un señor Béjar, que dijo, la primera declaración que tuvo era ratificar que Sendero Luminoso había sido un invento de la CIA y de la Marina de Guerra del Perú. Puso a Iber Maraví, que es abiertamente proterrorista, dándole alas al FUDEP. Puso en el gobierno, Pedro Castillo, a gente ligada a Sendero Luminoso. ¿Ustedes se imaginan que en Estados Unidos llegue un candidato que le haga loas a Al-Qaeda y que ponga gente del fundamentalismo islámico en prefecturas americanas, o que el ministro de Educación de Estados Unidos convalide la presencia de Al-Qaeda en los colegios? Eso no es dable, ¿no? Bueno, eso ha pasado en el Perú. Coronel Juan Carlos Liendo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Philip, buenas noches. Buenas noches, Philip. Gusto saludarte. Me dice que tú estabas en Estados Unidos en esa época. ¿Tú vivías ahí? Yo vivía en Estados Unidos ese año. Estaba haciendo el curso de Estado Mayor, la Escuela de Guerra en Estados Unidos. Ya. Y en plenas clases sucedió este atentado. Ajá. O sea, lo tengo muy vivo en la memoria. Estaba con mi familia allá en esa época. Y 2 cosas saltantes, ¿ah? 2 cosas saltantes. Mira, al día siguiente, Estados Unidos era un caos total. Se separaron los bancos, los vuelos aéreos, etcétera. E imagínate lo siguiente. A los oficiales nos reúnen en una sala, extranjeros también, y un oficial de inteligencia americano nos proyecta un mapa de la zona donde vivíamos y nos muestra ubicación de las centrales nucleares. Y nos dice, no tenemos control, puede pasar cualquier cosa y las rutas de evacuación son estas hacia México. Con tal alerta, ustedes agarran su familia y cada uno sálvese quien pueda. Mira esa circunstancia, ¿no? Sí, y lo otro, todas las medidas de seguridad y contrainteligencia que se usaron en Estados Unidos en ese momento, en el 2001, yo las había visto acá en Perú tal cual. O sea, era una realidad similar. Puntos de acceso, control, verificación de entradas, salidas, identificaciones, horarios, servicios, rondas, patrullajes. Era lo mismo que se vivió acá. En 15, 20 años se está empezando a vivir en Estados Unidos. Yo llegué esa Navidad con mi familia
y evidentemente era dificilísimo llegar a Estados Unidos. Las visas estaban absolutamente restringidas. Cuando llegamos nos revisaron a todos como nunca antes habían revisado a nadie. Y vi cosas que yo había visto acá en Lima, ¿no? Exacto. Los tapes en los vidrios. Exacto. ¿No? Estaba prohibido que se cierren las puertas de los locales. En Estados Unidos me acuerdo clarísimo que entré a una tienda que se llamaba Structure, que era una tienda de mujeres. Y yo hice la típica del peruano, ¿no? Me senté al costado del maniquí y vino un oficial de la policía americana y de frente me miró y me dijo, step aside, o sea, muévete. Y yo hice el ademán de hablarle como le hablaría a un policía peruano. Yo todavía estaba en el Perú, ¿no? Y decirle, oye, compadre, ¿no? Y hice ese amago y el tipo se me fue encima. Y mi hermano lo agarró y dijo, perdónalo, es mi hermano, no es americano. Me iba a agarrar del cuello, me iba a poner en el piso, solamente por no obedecer su orden. No, entonces, y fui al siglo XXI, 20th Century One, que está al frente para ver las Torres Gemelas. Y apestaba a carne. Y es más, frente a las Torres Gemelas, hasta el día de hoy, hay un cementerio muy antiguo. Ahora las Torres Gemelas es otra cosa, ya no hay Torres Gemelas, está el edificio de la Libertad y tal, como un ojo continuo, pero los Estados Unidos han quedado absolutamente traumatizados con el tema de Al-Qaeda. En Estados Unidos nadie puede relativizar el terrorismo de Al-Qaeda, y acá sí. Acá te dicen, no te ruquees, no le digas terruco. Seguimos con la estupidez esta del conflicto armado interno y que el subversivo es un protestante. No, en la misma lógica, se podría decir, esos aviones se chocaron, en realidad solamente querían asustar o volaban bajo, y que esos fundamentalistas, bueno, en realidad querían algo mejor para su pueblo y se equivocaron. Hubiera otra narrativa, ¿no? Bueno, y para que quede claro, esto es donde termina parte de la historia. Un día, siendo Obama presidente de Estados Unidos, nos enteramos por un Twitter que las fuerzas de los Navy SEALs habían llegado a Islamabad, habían invadido tierra ajena a Estados Unidos, y en una operación que había tenido una gran torpeza. De ninguna manera la brillante operación que tuvo el Perú para con la toma de la embajada de Japón, se cae un helicóptero Apache y viene otro más y logran matar a Osama Bin Laden, ¿no es cierto? Pero ya hubieran querido los americanos tener la precisión y la capacidad de los comandos guiados por el general Williams. Claro. Son dos de los ataques de esa naturaleza que se levantan en las mejores escuelas de comandos del mundo, siendo la perfección prácticamente la del Perú. Y se estudia con más detalle que acá. Sí. O sea, con más detalle, estudios académicos, doctrinarios, jurídicos. Es un estudio completo porque es y hasta de la estrategia y la política, ¿no? Y digo esto ¿por qué? ¿Y por qué estamos hablando de esto con Juan Carlos Liendo? Y comienzo con el aniversario del ataque terrorista más famoso de la historia. Porque el día de mañana se va a cumplir 2 años de la muerte de Ismael Guzmán. Y como todo el mundo va a estar en modo fútbol, nosotros queremos utilizar este programa para que la gente siga recordando de la desgracia que fue el Perú el senderismo. Hoy también vamos a hablar de Bermejo, prosenderista, que en este momento está siendo enjuiciado. Ahorita el escándalo de Bermejo es la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. No. En este momento tenemos un congresista de la República que es Bermejo, que está siendo enjuiciado por terrorismo. Es un tipo que ha tenido entrenamiento, no solamente doctrinario, sino operativo. Lo encontraron con ANFO en su casa. ¿Le puedes contar a la gente qué cosa es el ANFO? El ANFO es la mezcla de urea con otros componentes que simula lo que fuese un TNT. Es mucho más poderoso, ¿no? Nitrato de amonio, fuel oil, ¿no? O sea, con ese ANFO hicieron la bomba de Tarata. Con eso explotó Tarata. Entonces, por eso es que el programa de hoy lo queremos dedicar a eso, para que la gente piense, y usted, señor, señora, que de mi edad o de la edad de Liendo o mayor, le hable a sus hijos para que le hablen a sus nietos. No se relativiza, Sendero Luminoso es una realidad y está volviendo a atacar como auroralmente atacó en los 80s. Así comenzó. Se comenzó a espaciar hasta que se desató. Y terminaron no solamente en Huamanga, en Tocache, Cosacín, en Arequipa, en Cusco, en Puno y en Lima. Yo te cuento no anécdota, una realidad actual cuando dicto clases a jóvenes universitarios. Cuando se toca Sendero y el terrorismo, el conocimiento es ligero, muy pobre. Yo les dejo como tarea de práctica que conversen con sus padres, con sus madres en familia, lo que fue Sendero. Y la actitud cambia.
el conocimiento cambia de los muchachos después que conversan con sus padres que sí lo vivieron. Vamos a ir acelerando el programa para ver eso en unos minutitos. Ahora bien, hablando de desgracias, los terremotos en el Perú son muy usuales, ¿no? Y nosotros como que estamos acostumbrados a los inmensos terremotos. Lo que ha pasado en Marruecos es una cuestión atroz, no le pasaba esto hace cerca de 70 años. Entonces nuestra solidaridad con el reino de Marruecos, con el rey Mohamed VI, que es un amigo del Perú, y con el embajador de Marruecos en el Perú, Amin Chaudhry, lo que les ha pasado es una cuestión terrorífica, ¿no? Parece que hubiera caído una bomba, ¿no es cierto? Así que un abrazo, y a la distancia no podemos hacer mucho con un país que es tan lejano para nosotros desde el punto de vista geográfico, pero no se imagina la afinidad que tiene el gobierno de Marruecos con nosotros los peruanos. Hay una muy buena afinidad, una identificación. Y tienen una cantidad de costumbres parecidas a las nuestras y comida parecida a la nuestra que digo, Dios mío, bueno, los árabes estuvieron acá, tomaron España y lo más cercano a ellos eran los marroquíes y tenemos hasta comida y postres igualito que ellos. Tal cual. Y costumbres igual que, así que mi solidaridad y un abrazo al embajador Amin Chaudhry y al rey Mohamed VI. Hablando de temas más terrenales y mundanos, rapidito, ¿no? Dina Boluarte dice, Alejandro Sánchez debe ser expulsado al Perú. Bueno, señora, que su cancillería lo traiga al Perú, porque usted ha dicho que el verdadero asesino está en Tiroes, ¿cierto? Ya, este era el superpata del señor que fue su jefe hasta hace muy poco tiempo, de Pedro Castillo. Entonces, este señor tiene que hablar de la cantidad de barbaridades que ha hecho con el MINSA y con el Salud. Entonces, ojalá que del dicho al hecho no haya mucho trecho. Escuchemos a Dina Boluarte. Y vamos a luchar siempre contra la corrupción, caiga quien caiga. Ya la Cancillería está tomando las coordinaciones necesarias para que este señor lo más rápido posible sea expulsado de Estados Unidos hacia el territorio peruano, no al mexicano, al peruano, porque es aquí donde tiene que rendir cuentas a la justicia peruana. Muchas gracias. Ojalá que sea el caso, porque es evidente que si va a México le va a ganar el asilo político, después de lo que hemos dicho, porque después de que ahí está la torpeza, digo, la presidenta de la República va y dice que le va a pedir Cancillería, el señor va a decir soy un perseguido político. Entonces, si Estados Unidos lo entrega a México, ahí sí le van a dar el asilo político que no le han dado antes, porque el Estado de México es de Estados Unidos. Evidentemente le tocó a la puerta a su pinky, que es Lilia Paredes, que también es otra delincuente. No solamente por ser esposa de, sino que ella estaba metida en temas de corrupción, con proveedores igualito que este gallo. Hablando de humo, no es el único que vende humo el Tigrillo Navarro, también la señora, porque hemos visto todo este tema de la ministra de Educación, que tiene que ver y mucho, por si acaso, con el SUTEP, con FUDEF, con ARE SUTEP y el Movadef. Porque precisamente ese bastión que era de los profesores, que era el SUTEP, se ve invadido por esta gente nueva. Y esta gente nueva, entre comillas, era ligada, repito, a Sendero Luminoso. Entonces, no es Bermejo el único que está por ahí. Hay congresistas de la República también muy ligados a estos sectores extremistas de la izquierda, que una de las cosas que no quieren es la evaluación. ¿Por qué? Porque pueden seguir jalados per secula seculorum, para hablar en términos cristianos y no latinos, por dar un ejemplo. La señora Margot Palacios, de 6 evaluaciones jaló 5. El congresista Paredes, de 7 evaluaciones jaló 6. Y ellos son los que han promovido algo, y por favor, señora Boluarte, entienda, esta ley ha pasado en el Congreso con más de 100 votos. Para que entienda, Dina Boluarte, si han habido 100 votos para que esta ley, que es una barbaridad, pase, quiere decir que se han puesto de acuerdo para algo malo, ¿cierto? ¿Quién es el defensor del pueblo? Señor José Gutiérrez, también algo muy discutido. Pero si en el Congreso, señora Boluarte, se pueden poner de acuerdo en 100 votos para esto, también la pueden vacar mañana. Entonces comienza a hacer cosas realmente importantes y trascendentes. No hay que vender humo como el que está vendiendo en este momento. Escuchemos el humo. En cuanto a la educación,
Antes que nada, quiero subrayar lo siguiente. Mi gobierno continuará impulsando la meritocracia y la revalorización de la carrera docente. Y ya está en marcha el Programa Nacional de Formación Docente en beneficio de más de 128,000 profesores. Solo así podremos seguir en el camino de dejar como herencia a nuestros hijos una educación de calidad, que es la que se merecen. Y otro consejo de pata, porque a mí no me cae tan mal Dina Boluarte, ¿ya? Yo soy mujerólogo, comprenderá. Más simple. Yo, por dar un ejemplo así, no me he visto en la calle. Yo me he visto esto porque este es un show de televisión. En la calle tengo mi camisita que me compré justo ahí en septiembre, de 22 años, me la pongo igual. Y yo no recibo solo del Estado. Demasiado elegante para decirle en términos sencillos, señora. Si tiene usted esa asesora de look, bótela. Vístase tal. ¿Se acuerda el primer día que fue presidenta? Así se tiene que vestir. Para que la gente se acuerde cómo era usted. Por dar un ejemplo, los que hace 2 años la conocían, ¿cómo se vestía usted cuando iba a RENIEC? Igualito tiene que hacer. Igualito. El lujo, el oropel, el aire acondicionado, esto acá, es para el show. ¿Me entiende? Para el show. Digo, yo no represento a la nación. Usted sí. Usted representa a las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿no es cierto? Y ahorita han muerto 4 de los suyos, porque usted es la jefa de los que se murieron, ¿cierto? Entonces, simple. Que no se está pareciendo a Nadine, se está pareciendo a la Villarán. ¿Estamos claros o no? Ya. Sigamos con, esto es para el bronce, la ONU, ¿no? Un alto comisionado de la ONU, un tal Volker Turk, llegó al Consejo de los Derechos Humanos una cuestión con respecto a la Junta Nacional de Justicia. Dice, en el Perú me preocupa la apertura de una investigación parlamentaria sobre los miembros de la Junta Nacional de Justicia, institución independiente encargada de nombrar jueces y fiscales. La investigación podría afectar a la independencia judicial y a la separación de poderes. ¿Qué tiene que opinar este señor alto comisionado? ¿No? Que no va a pasar las letritas porque evidentemente son traducción. Pero si fuera el caso y no fuera ideologizado, ya por un tema de información al tal Volker Turk. Artículo, si fueran tan amables, ¿no? Artículo 99 de la Constitución, política del Perú, no de Turquilandia. ¿De dónde será este señor? ¿Alemán? ¿De dónde será? Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente de la República, a los representantes del Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy JNJ, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al Defensor del Pueblo, al Contralor General por infracción a la Constitución y por el delito que cometan en ejercicio de sus funciones hasta 5 años después que hayan cesado en estas. Y así el señor Turk no puede entender esto, con un traductor de Google, a ver si entiende, está acá. Artículo 157, remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme a 2/3 del número legal de los miembros. Artículo 157. Pero como yo veo tanto coleguita que no sabe nada de derecho, ¿no es cierto? Y ni siquiera quiere leer, bueno, son analfabetos funcionales y le soportaba a Castillo analfabeto funcional. Resulta que normas legales, ¿no es cierto? Normas legales. Once upon a time, para que entienda el señor Turk, ¿no? Resolución legislativa del Congreso del año 2017-2018, Congreso de la República. El presidente del Congreso de la República, ¿por cuánto? El Congreso de la República ha dado resolución legislativa del Congreso lo siguiente. Resolución legislativa del Congreso que aprueba la remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, informe 01-2017-2018, ha señalado que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura han menoscabado la dignidad del cargo, generado el desprestigio del Consejo Nacional de la Magistratura, ha infringido el principio democrático, han vulnerado el Estado constitucional de derecho, han quebrantado las reglas constitucionales de convivencia política, configurándose causa grave conforme al artículo 157 de la Constitución Política del Perú. ¿Se acuerdan del tema de los audios de la vergüenza, todo el libreto de Gorriti? Ya. Que los señores Guido Águila Ramos, Julio Atilio Gutiérrez Pebe, Sergio Iván Noguera Ramos, Orlando Velázquez Benítez han renunciado, porque los hicieron renunciar, ¿no? Porque la República te presionaba, América te presionaba, Canal y renunciaban, ¿no?
y renunciaron al cargo de consejero nacional de la magistratura conforme Tititín, y que los señores consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Heber Marcelo Cubas, Baltasar Morales Parragués y Marisa Aragón Hermosa, han puesto su cargo a disposición del Congreso de la República. O sea, unos renunciaron por temor, otros pusieron su cargo a disposición. Que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional que adopta acuerdos de manera colegiada, porque los actos denunciados evidencian una crisis de legitimidad. No dicen crisis de legalidad, que tienen que ser resueltas conforme al artículo 157 de la Constitución Política del Perú. Por tanto, en el ejercicio de la atribución que el artículo 157 de la Constitución Política del Perú le reconoce al Congreso de la República, acuerda, artículo único, esto suena muy belaquista, ¿no? Aprobación de la remoción, apruébese la remoción de los que sobraban, ¿no? Orlando Velázquez Benítez, Sergio Iván Noguera Ramos, Julio Atilo Gutiérrez, Pebe, Baltasar Morales Parragués, Herbert Marcelo Cuba, Guido Águila Grau, Marisa Aragón Hermosa, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, como consecuencia de la comisión de los actos que configuran una situación de causa grave en aplicación del artículo 157 de la Constitución Política del Perú. Publíquese y comuníquese y cúmplase. Dada en el Palacio del Congreso en Lima a los 20 días del mes de julio del 2018, firmado Luis Galarreta y dale Mario Mantilla Medina. O sea, repiten una y otra vez el artículo 157. O sea, para bocharle ese... Mire la razón que dan, ¿ah? Por... ¿Cómo dice? Estar crisis de legitimidad. ¿Y eso con qué se come? ¿Cómo se tipifica? ¿Cómo llegan a tomar esa decisión? Crisis de legitimidad. Ah, ya. Eso suena a vacancia, ¿no? O sea, ¿por qué si el día de mañana la pueden votar a Dina Boluarte? ¿No? Porque la vacancia presidencial es un tema absolutamente subjetivo. Ese es el Perú. Digna Calle, por dar un ejemplo, Digna Calle, que cada día me cae mejor Digna Calle, ¿no es cierto? Porque es una versión un poco más bacán que Karelín López, ¿no? Es así friquitona, ¿no es cierto? Tiene un montón de plata, vive en Miami, ¿no es cierto? Da su conferencia en su casa, muestra su piscina, su reloj, su vestido de ¿cómo se llama? De Nordstrom Rack, su piscina bacán, y dice ella... que en buen romance, ella no va al Congreso porque considera que el Congreso no tiene legitimidad, porque son unos sinvergüenzas, ella cuando menos ella chambea y no cobra, tiene plata, ¿no es cierto? Entonces ella alude a la legitimidad del Congreso, dice, yo no voy porque yo no me junto con esa chusma. Es digna, muy digna, dicho sea paso, veamos. Yo no voy a ir al Congreso de la República, no voy a ir, porque yo no me puedo sentar con esa mayoría, no todos, esa mayoría que está de espaldas al pueblo peruano. ¿Incluyendo a sus colegas de Podemos? Bueno, yo no puedo hablar por ellos, ¿no? Cada quien tendrá que defenderse. Pero sí la mayoría están inmersos en actos de corrupción, están denunciados, el caso de los mochasueldos. Entonces, mira tú, ¿quiénes me van a venir a juzgar a mí? ¿Quiénes van a señalarme a mí? ¿De qué me van a señalar? ¿Que le he mochado el sueldo a alguien? ¿Que estoy en una investigación? Entonces, claro, como la legitimidad es un tema de apreciación personal, también hay unos colegas, los caviares dicen, el Congreso está deslegitimado, ¿no es cierto?, para ver quiénes son de los de la Junta Nacional de Justicia, son buenos, malos o regulares. Desde mi punto de vista, ellos están deslegitimados porque son consecuencia de un golpe de Estado al Consejo Nacional de la Magistratura, hecho por Vizcarra. Acuérdense que Vizcarra petardeó el Consejo Nacional de la Magistratura porque al fin y al cabo los que ponen jueces y fiscales son lagartijas, ¿o no? ¿O no? Digo nomás. Hablando de desprestigio, ya para que se malograra la noche al coronel Liendo. No miento, ¿no? Está en este momento enjuiciado por terrorismo el señor Bermejo, ¿no? Exacto, sí, tiene un juicio pendiente. Ya. ¿Cuántos congresistas americanos están enjuiciados en este momento por ser miembros o ser afiliados de Al-Qaeda? Con una sola sospecha estarían lejos de la política, o sea, no estarían para nada en la política. ¿Cuántos congresistas del gobierno español son en este momento enjuiciados por ser miembros de ETA? No hay congresistas españoles enjuiciados, pero sí hay simpatizantes de ETA, digamos. Correcto, ¿no? pero ninguno enjuiciado. Ninguno enjuiciado, exacto. En la Cámara de los Comunes y en la Cámara de los Lores, ¿hay alguien ligado al AIRA? No. Ah, ya, ok. Digo nomás, porque este es Bermejo Tecnicolor, veamos.
teniendo como respuesta de parte del congresista que no seas pendejo, cumpa. El Chato Jara es el encargado. Preste atención a esta frase que habría dicho Guillermo Bermejo y que, además, figura en el acta de declaración del colaborador eficaz número 29 del caso Los Operadores de la Reconstrucción. Ese mismo día, a la hora del almuerzo, por las mismas instalaciones de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Fernando Ipanaqué llamó a Yul Valdivia, indicándole que iba a estar por el mismo lugar para la entrega de lo acordado. Al llegar Yul Valdivia, le hace entrega de 40,000 soles en un sobre Manila, retirándose ambos del lugar. El relato al que accedió Combaters en exclusiva es la declaración de un colaborador eficaz que narra el momento en que el entonces alcalde de la Unión Piura le entrega 40,000 soles a Yul Valdivia, asesor en la sombra de Guillermo Bermejo. Lo que sigue en esta historia es el relato del momento en que Valdivia lleva ese mismo dinero a la casa de Bermejo en Surco. Al llegar a su casa, le llama por teléfono y le dice: cumpa, estoy afuera de tu casa. Al salir de su casa, Yul Valdivia le hace entrega del sobre Manila con 40,000 soles, teniendo como respuesta de parte del congresista que no seas pendejo, cumpa. El Chato Jara es el encargado. La molestia del entonces congresista de Perú Libre se hace evidente en este relato. Aparentemente no quería verse involucrado en la entrega o recepción de dinero ilícito, por eso dejaba todo en manos de el Chato Jara, que no sería otro que Jaime Jara, asesor de su despacho en el Congreso. Yul Valdivia entregó los 40,000 soles a Jaime Jara, teniendo como respuesta: ya compa, chévere, gracias. Te pregunto, ¿estás con Jaime ahí? Con Yul, eso. Con Yul. Tanto Yul Valdivia como Jaime Jara ya habían aparecido en un audio en el cual el alcalde de la Unión habla con un asesor de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Ahí se le escuchó coordinar el pago que tenía que hacer gracias a las gestiones realizadas para recibir presupuesto que usaría en obras. Coima pura y dura por la cual todos estos truculentos personajes son investigados en la actualidad. Sí, aquí estoy con el asistente de Bermejo, que está en Piura. Y estamos nuevamente volviendo al tema de los números que quedamos con la reunión que tuvimos en Lima. Yo lo he puesto todo en voz alta para que escuchen. No digan que es con cosas mías, sino cosas que ustedes ya han arreglado con él, entre ustedes ya arreglaron, y esto es que... La declaración de los colaboradores eficaces ha confirmado que asesores de Guillermo Bermejo pedían el 2% del valor de las obras cuya transferencia presupuestal gestionaban. De ese porcentaje, el 1.5% habría ido a parar a manos del congresista. Para las aceitadas, ¿no es cierto? Para las loncheritas, para el diezmo. Pero la Unión en Piura no sería la única provincia a la cual Bermejo y su gente le habrían, y abrimos comillas bien grandes, gestionado presupuestos. El dominical Contracorriente viajó hasta Junín y demostró que tanto Guillermo Bermejo como su asesor en la sombra, Yul Valdivia, se hospedaban en el mismo hotel en la ciudad donde se habría pedido dinero a cambio de más de estas gestiones. ¿Cuántas veces venía Bermejo acá? Yo lo he visto en 2-3 oportunidades. Ahí se quedaba. Yo que dice la 207 es arriba, en el segundo piso. ¿No? Y venía Bermejo con su esposa también. Con su esposa yo lo he visto una vez. Sí. En este caso, el cobro para gestionarle presupuesto al alcalde de Huachaj en Junín habría sido de 250,000 soles por 2 proyectos. Un par de favores que habrían sido bien recompensados, aunque todos los involucrados traten de negarlo en todos los idiomas. ¿Usted ha entregado una coima de 150,000 soles a Guillermo Bermejo? No. Nunca. Nunca. ¿A sus asesores en la sombra como Yul Valdivia? Tampoco, nunca. Yul Valdivia le indicó que esas gestiones que están realizando es con la gente del congresista Guillermo Bermejo y tendría un costo de 100,000 soles por la obra de pistas y veredas que saldría en el decreto de urgencia del Ministerio de Vivienda, y el otro tendría un coste de 150,000 soles que saldría por la ley de presupuesto. Pero hay más. Una investigación del comercio ha revelado que 3 municipalidades obtuvieron milagrosos 18,5 millones de soles en presupuesto, esta vez de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, luego de visitar el despacho del investigado por afiliación terrorista. Todo lo que él diga tiene que corroborar. ¿Se corrobora con un dicho? No, se corrobora con un hecho.
La madre del cordero en este nuevo entramado de corrupción es el decreto supremo publicado el 5 de agosto del 2022, con firma de Pedro Castillo Terrones, a través del cual se aprobó el financiamiento de proyectos para 120 municipios por cerca de 300 millones de soles. Si alguien de mi entorno, si alguien cercano, si alguien que trabajó conmigo, ¿no?, ha cometido este tipo de acciones, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Nosotros no vamos a blindar absolutamente a nadie que haya estado cercano a nosotros. De todos los municipios que se vieron beneficiados con el decreto supremo, hubo 3 en particular que tuvieron sospechosas visitas a las oficinas de Guillermo Bermejo días antes. Son las provincias de Yauyos y Huarochirí Tucana en Lima y la de Cusca en Corongo, Ancash. El representante de Yauyos es Johnny de la Cruz, quien ingresó al despacho de Bermejo 4 veces, una de las cuales se prolongó por unas 6 horas. Esta comuna consiguió 14.700.000 soles a través del decreto para 5 obras. Evelyn Feliciano Ordóñez, cuando era alcaldesa de Huarochirí Tucana, ingresó en 4 ocasiones a la oficina de Bermejo. Aquel municipio obtuvo 1.900.000 soles con el decreto supremo. Como para encender aún más las alarmas de sospecha, el año pasado, en su declaración jurada como candidata a la alcaldía del distrito de San Antonio, Evelyn Feliciano consignó que es propietaria de la misma camioneta de color plata metálico que era conducida por el exministro Heiner Alvarado el día en que fue detenido en La Molina. En el caso de Cusca, Wilman Ponce visitó el despacho de Bermejo cuando era alcalde provincial de Corongo. El municipio de Cusca recibió luego de esa visita, vaya suerte, 1.800.000 soles de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. De todo esto deberá responder Guillermo Bermejo, pues cada vez son más los que empiezan a cantar en su contra ante el Ministerio Público. ¿Qué cosa era la regla de oro? Que no podías hablar, ¿no? Era regla de oro, y el partido tiene 1000 ojos y 1000 oídos, la base del compartimentaje y del secreto dentro de la organización terrorista. Con la ideología se cumplía la regla de oro. Claro, el Ejército Guerrillero Popular era el que mataba a la gente, el que ponía la bomba. La Asociación de Abogados Democráticos era pues algo que era instrumentalizado por ellos como abogados que defendían a terroristas. Exacto. Habían artistas populares que eran músicos que se infiltraban en las universidades. Estaba Socorro Popular, que supuestamente eran los que socorrían médicamente a los que estaban heridos en combate. Y después Socorro Popular comienza a hacer propaganda y agitación. Les voy a explicar por qué. Bermejo es el típico burgués. Ya se viste bien, come bien, anda en carro, viaja, le gusta el crucero, le gustan los conciertos, le gusta el billete. Redes sociales full con fotografías, ¿no? Correcto. ¿Quién fue Alberto Arana Franco? Alberto Arana Franco era el gerente general de la Academia de Matemáticas César Vallejo, que era un organismo de fachada de Sendero Luminoso. Él era un burgués, no estaba ideologizado. Cuando captan a Alberto Arana Franco, lo comienza a seguir la gente del GEIN. Y un día que lo sigue, lo encuentra Alberto Arana Franco entregándole panfletos impresos a el marido de Marisa Garrido Leca, Inchausti, el arquitecto. Y el seguimiento da lugar a caer a la casa de Guzmán. Entonces, cuando cae Guzmán, ¿por qué cae? Porque ellos siguen a Alberto Arana Franco, capturan a Alberto Arana Franco. Y Alberto Arana Franco era un burgués que sentía amor por su familia. No puedes amar a nadie más que al partido. Y a él le preguntan, ¿está vivo Abimael? Y dice, sí, está vivo Abimael. Llegan mediante un seguimiento virtual, en esa época, con un carro, hasta las inmediaciones de la casa Inchausti. Y el día que entran a la casa, encuentran a Abimael Guzmán. Vamos a ir a una pausa para hablar de esto y mucho más con el coronel Juan Carlos Oliendo O'Connor. Siempre hay que tener Iduit a la mano, fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana de Deutsche Pharma. Iduit es tu aliado contra golpes y hematomas, actuando eficazmente hasta las capas más profundas y recónditas de la piel, espero de Neymar, reduciendo el tiempo de recuperación de todos los moretones. Tenlo a la mano. Mañana Neymar gana
$2 millones semanales y le mete un suelazo, Cartagena no va a jugar, por favor. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe de Willax Televisión. Audifón tiene la solución, es el primer centro audiológico del país, contamos con tecnología alemana, fabricamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Contamos con tecnología 3D, laboratorio propio, listos en 48 horas. Audifón está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifón. Vámonos a la pausa para hablar de Abimael Guzmán. Hace 2 años murió. ¿Quién murió? Una bestia humana. Pausa, regresamos.